Ella envió un mensaje de texto: vendí tus cosas de fotografía para cubrir la factura de mi tarjeta de crédito. De todos modos, nunca las usas. Era equipo profesional por valor de 760.000 pesos que uso para mi negocio. Respondí: ¿qué comprador? Luego lo recuperé, presenté una denuncia policial por robo y presenté cargos. Yo, un hombre de 31 años, soy fotógrafo comercial independiente. He estado haciendo esto a tiempo completo durante aproximadamente 6 años. Antes de que alguien se imagine a un tipo con una cámara Canon Rebel tomando retratos de graduación en el Parque México, no, fotografío campañas de productos, retratos corporativos para empresas y el ocasional trabajo publicitario de bajo presupuesto. Me tomó años construir la base de clientes e incluso más tiempo construir el equipo. Mi equipo principal, las cosas que realmente me hacen ganar dinero, valía aproximadamente 760.000 pesos en el momento de esta historia. 2 cuerpos de cámara profesionales, 5 lentes, incluido uno de 70 a 200 milímetros con una apertura de 2.8 que por sí solo costó 50.000 pesos. Equipos de iluminación de estudio, modificadores, disparadores, un conjunto de tarjetas de memoria de alta gama y un monitor calibrado que uso para editar. Todo estaba almacenado en 3 estuches de la marca Pelican en el armario del segundo dormitorio que usaba como mi oficina y sala de edición en mi departamento de la colonia Narvarte. Les digo la cantidad en pesos porque importa mucho. Mi novia, Ximena, y yo habíamos estado juntos durante aproximadamente 1 año y medio. Ella se mudó a mi departamento alrededor del 9º mes. El departamento era mío, mi nombre en el contrato de arrendamiento, mis muebles, mi depósito. Ella contribuía con 12.000 pesos al mes para el alquiler, lo cual era justo ya que el alquiler total era de 29.000 pesos y efectivamente se estaba mudando a mi lugar ya amueblado. Trabajaba en la gerencia de ventas minoristas en unos grandes almacenes de Santa Fe, ganaba un dinero decente, alrededor de 880.000 pesos anuales, pero tenía un problema de gastos que no entendí completamente hasta que ya estaba viviendo conmigo. Bolsos de diseñador, compras masivas en Sephora que hacían parecer que estaba abasteciendo a un país pequeño, cajas de suscripción para cosas que ni siquiera sabía que tenían cajas de suscripción. Las velas aparentemente tienen cajas de suscripción, múltiples de ellas. Noté el asunto de las tarjetas de crédito desde el principio. Tenía 3 tarjetas y rotaba los pagos entre ellas como una especie de triste acto de malabarismo financiero. Lo mencioné una vez, sugiriendo suavemente tal vez una hoja de cálculo de presupuesto o una de esas aplicaciones para pagar deudas. Me dijo que sus finanzas eran asunto suyo y que no necesitaba un sermón. Lo dejé pasar. Su dinero, su problema. Esa era mi filosofía. Esa filosofía funcionó genial justo hasta que se convirtió en mi problema. Así que, hace unos 2 meses, me fui a una sesión de fotos de 4 días. Cliente corporativo, en Monterrey, contrato decente. Empaqué mi equipo de viaje, un cuerpo, 2 lentes, iluminación portátil, y dejé el resto de mi equipo en casa en los estuches Pelican, como siempre hacía. En el segundo día de la sesión, recibo un mensaje de texto de Ximena. Tan casual como si nada. Como si me estuviera diciendo que había comprado leche. Oye, así que no te enojes, pero vendí algunas de tus cosas de fotografía para cubrir mi factura de Banamex. De todos modos, nunca usas la mitad, y solo estaban ahí sentadas. Conseguí un buen precio. Podemos hablar de ello cuando llegues a casa. Me quedé mirando ese mensaje durante probablemente 3 minutos completos. Solo mirándolo. Mi segundo fotógrafo se dio cuenta y me preguntó si estaba bien. Le dije que necesitaba 5 minutos. Fui al baño del hotel y la llamé. Contestó al segundo timbre, muy despreocupada. Cariño, sabía que ibas a reaccionar de forma exagerada. Le pregunté qué había vendido exactamente. Dijo que los estuches grandes de cosas en el armario. Le pedí que fuera específica. Dijo que no sabía cómo se llamaba todo, pero las cámaras y los lentes grandes y esas cosas de luces. Se me revolvió el estómago. Esa era la mayor parte de mi equipo de estudio. Los 2 cuerpos de respaldo, 3 de mis mejores lentes, todo mi equipo de iluminación, mi monitor calibrado. Le pregunté a quién se lo había vendido. Dijo que a un tipo de Facebook Marketplace.
Lo publicó el día que me fui y el tipo vino y se lo llevó todo a la mañana siguiente. Le pregunté cuánto le dieron. Dijo que 84.000 pesos. 84.000 pesos por equipo profesional por valor de 760.000 pesos. Equipo que uso para ganarme la vida. Se lo vendió a un tipo cualquiera por aproximadamente 11 centavos por cada peso porque necesitaba hacer un pago mínimo en una tarjeta de crédito que había agotado comprando suscripciones de velas. No grité. De hecho, estoy un poco orgulloso de eso. Mi voz se volvió muy plana y muy tranquila, lo cual, si me conocieras, en realidad es mucho más aterrador que gritar. Dije, necesito el nombre del comprador, su número de teléfono y el anuncio que publicaste. Toma capturas de pantalla de todo. No borres nada. Me encargaré de esto cuando llegue a casa. Ella empezó a retractarse de inmediato. Cariño, son solo cosas. Podemos reemplazarlas. ¿Te lo pagaré? Dije, no me lo vas a pagar porque no tienes 760.000 pesos. Toma capturas de pantalla de todo y envíamelas. Ahora. Se quedó callada un segundo y luego dijo, estás siendo muy agresivo en este momento, y no lo aprecio. Colgué. Envió las capturas de pantalla 20 minutos después, el anuncio de Marketplace, los mensajes con el comprador, su perfil. Había publicado todo como un paquete, equipo de cámara profesional, casi sin uso, necesito que se vaya lo antes posible. El lo antes posible estaba haciendo gran parte del trabajo pesado allí. El comprador claramente sabía que estaba consiguiendo una ganga y aprovechó la oportunidad de inmediato. Esto es lo que hice durante las siguientes 48 horas mientras terminaba la sesión de fotos en piloto automático. Primero, llamé a mi compañía de seguros. Tengo seguro de equipo profesional. Todo fotógrafo en activo lo tiene. Presenté un reclamo y expliqué la situación. Me dijeron que debido a que el equipo fue tomado y vendido por alguien con acceso a mi casa, se procesaría como robo y recomendaron encarecidamente que presentara una denuncia ante el Ministerio Público para respaldar el reclamo. Anotado. Segundo, me comuniqué con el comprador a través de Marketplace. Fui educado. Expliqué que el equipo era propiedad robada, que se vendió sin el consentimiento del propietario y que iba a presentar una denuncia. Le dije que quería volver a comprarlo por lo que pagó y que agradecería su cooperación porque la alternativa era que las autoridades lo recuperarían como bienes robados y él no obtendría nada. Sorprendentemente, él fue muy comprensivo al respecto. Dijo que tenía el presentimiento de que el trato era demasiado bueno para ser verdad. Acordamos encontrarnos el día que yo regresara. Tercero, y este es el que importaba, llamé a la línea de atención ciudadana de la Ciudad de México y pregunté sobre el proceso para presentar una denuncia por robo. El oficial con el que hablé me explicó los pasos. El detalle clave, en mi estado, el robo de propiedad valorada entre 500.000 y 1 millón de pesos es un delito mayor. Pregunté cuál era el rango de sentencia potencial. Dijo que varios años, aunque siendo realistas para una primera ofensa, probablemente sería mucho menos. Pero sería un cargo de delito grave. Un delito grave en un registro de antecedentes para siempre. No me sentí bien al respecto. Tengo que ser honesto aquí. De hecho, me sentí enfermo, pero también me sentí enfermo por el hecho de que ella había vendido las herramientas que uso para alimentarme por menos del precio de un coche usado y luego me envió un mensaje de texto al respecto como si hubiera donado ropa vieja a una fundación. Terminé la sesión, conduje a casa, fui directo a la casa del comprador y volví a comprar todo por 84.000 pesos en efectivo. Lo había mantenido todo en los estuches, ni siquiera había abierto la mayor parte. Revisé cada pieza. Todo estaba allí y sin daños. Le di la mano y le di las gracias. Luego fui a casa. Ximena estaba sentada en el sofá con esta energía nerviosa como si hubiera ensayado un discurso. Empezó con, antes de que digas nada, levanté la mano. Dije, recuperé el equipo. Voy a presentar una denuncia mañana por la mañana. Necesito que te mudes. El discurso que había ensayado se evaporó. Me miró fijamente. ¿Una denuncia? ¿Hablas en serio ahora mismo? ¿Por unas cámaras?
Por 760.000 pesos en equipo que robaste y vendiste sin mi conocimiento ni consentimiento. Sí. No lo robé. Vivo aquí. Estaba en nuestro armario. Es mi armario en mi departamento y es mi equipo que compré con recibos documentados a lo largo de 6 años. Nada de eso es tuyo. Ella empezó a llorar. Dijo que estaba destruyendo su vida por un error. Dijo que me pagaría. Dijo que estaba bajo estrés financiero y que no estaba pensando con claridad. Dijo que estaba eligiendo cosas sobre nuestra relación. Le dije que la relación había terminado de todos modos. Le dije que tenía hasta el final de la semana para sacar sus cosas. Y le dije que iba a presentar la denuncia en el Ministerio Público por la mañana, ya fuera que ella estuviera allí o no. Me llamó con todos los nombres que se te puedan ocurrir. Luego llamó a su mamá. Actualización 1, 9 días después. Todos ustedes, los niveles de audacia en esta situación han superado cualquier cosa que creí posible. Permítanme ponerlos al día. Así que, la mañana después de nuestra confrontación, fui al Ministerio Público y presenté la denuncia. Llevé todo, recibos de compra de cada pieza del equipo, la póliza de seguro, capturas de pantalla de su anuncio en Marketplace, los mensajes con el comprador, el mensaje de texto que me envió admitiendo casualmente que lo vendió, y una declaración escrita del comprador confirmando la transacción. El oficial que tomaba la denuncia en realidad se detuvo cuando vio el valor total. Dijo, y cito, vendió 760.000 pesos de equipo por 84.000. Yo dije, sí. Simplemente negó lentamente con la cabeza y siguió escribiendo. Un detective fue asignado al caso en 2 días. Me llamó para repasar los detalles. Súper profesional, hizo preguntas exhaustivas. Preguntó si Ximena tenía algún derecho sobre el equipo, alguna razón para creer que era propiedad compartida. Dije que no. Preguntó si tenía alguna autorización previa para vender mis pertenencias. Dije absolutamente no. Dijo que el caso era bastante sencillo dada la admisión por mensaje de texto únicamente. Ahora, aquí es donde el desfile de sentirse con derecho a todo realmente comenzó. Ella no se mudó para el final de la semana. Simplemente no lo hizo. Cuando llegué a casa el viernes por la noche, ella todavía estaba allí sentada en la sala de estar comiendo sushi para llevar, viendo Netflix en mi televisión como si nada hubiera pasado. Le pregunté qué estaba pasando. Dijo, hablé con mi mamá y me dijo, no puedes simplemente echarme. Tengo derechos de inquilino. Y aquí está la cosa, técnicamente tenía razón. Aunque no estaba en el contrato, había estado viviendo allí el tiempo suficiente para establecer residencia. No podía simplemente cambiar las cerraduras. Ya había investigado esto. Necesitaba pasar por un proceso formal de desalojo, que en mi estado toma un mínimo de 30 días después de un aviso por escrito. Así que, le entregué un aviso de desalojo por escrito de 30 días, impreso, fechado, firmado. Se rió de mí, de verdad se rió. Ella dijo, ¿me estás entregando documentos? ¿Eres abogado ahora? Luego le tomó una foto y la envió a su chat grupal. Lo sé porque escuché su teléfono estallar de respuestas durante la siguiente hora. Durante los días siguientes, su comportamiento cambió. Pasó de disculparse a sentirse con todo el derecho del mundo. Fue como ver la personalidad de alguien recalibrarse en tiempo real. Algunos aspectos destacados, empezó a comerse mi comida. No solo los alimentos compartidos, sino la comida que yo preparaba con anticipación. Abría el refrigerador y contenedores enteros de pollo con arroz que había hecho para la semana habían desaparecido. Cuando la confronté, dijo, estoy bajo estrés financiero por tu denuncia. Lo menos que puedes hacer es alimentarme. Ella invitó a su mamá sin decirme. Llegué a casa después de editar en una cafetería para encontrar a su madre sentada en la barra de mi cocina, con los brazos cruzados, esperándome como un jefe final de un videojuego. Su mamá se lanzó a un monólogo sobre cómo yo estaba criminalizando una disputa doméstica y arruinando el futuro de una joven por objetos reemplazables. Le dije que los objetos habían sido recuperados y que el problema era el robo en sí. Su mamá dijo, no es robo si estás en una relación. Es un desacuerdo sobre recursos compartidos.
Le dije que así no es como funciona la ley. Me llamó vengativo. Luego su mamá sacó lo que solo puedo describir como un intento de negociación. Se ofreció a escribirme un cheque personal por 84.000 pesos, la cantidad que mi ex obtuvo por el equipo si yo retiraba la denuncia. Le expliqué que una vez que se presenta una denuncia ante las autoridades, no puedo simplemente retirar una investigación por un delito grave. Así no es como funciona. El Ministerio Público decide si presenta cargos. Su mamá no me creyó. Pensó que estaba mintiendo para evitar aceptar el trato. Dijo que todo el mundo sabe que puedes retirar los cargos si quieres. Le dije que era bienvenida a llamar al Ministerio Público y preguntar ella misma. Ella no hizo eso. El día 12 fue cuando el detective llamó a Ximena para interrogarla. Obviamente yo no estaba allí, pero el detective hizo un seguimiento conmigo después. Dijo que le había explicado los cargos a los que se enfrentaba: delito grave, posible sentencia de varios años, registro obligatorio de antecedentes. Dijo que se puso muy emocional y su comportamiento cambió significativamente cuando se dio cuenta de que este no era un asunto civil. Su mamá me llamó esa noche. Un tono diferente esta vez, muy diferente. Ya no estaba dando sermones, estaba suplicando. Dijo que su hija había cometido un terrible error y que un delito grave la seguiría para siempre. Preguntó si había algo que yo pudiera hacer. Le dije de nuevo que la decisión ya no estaba en mis manos ahora. La fiscalía revisaría el caso y decidiría. Luego su mamá dijo algo que genuinamente me hizo caer la mandíbula: bueno, si no hubieras dejado tus cosas tiradas por ahí donde ella pudiera acceder a ellas, esto nunca habría pasado. Mis cosas tiradas por ahí en mi propio armario en mi propio departamento. Le dije a su mamá que esta conversación había terminado y que cualquier comunicación adicional debía pasar a través del detective. Ella colgó. 3 días después de la entrevista con el detective, recibí una sorpresa. Ximena había ido a asistencia legal y había presentado una orden de restricción temporal en mi contra. El reclamo: abuso emocional y control coercitivo mediante la denuncia y el aviso de desalojo. Ella argumentaba que yo estaba usando el sistema legal para acosarla y controlarla. Se me revolvió el estómago cuando vi los documentos. Esta es la parte que no te dicen, chicos. Cuando alguien presenta uno de esos, se toma en serio por defecto. La audiencia se programó para 2 semanas después. Mientras tanto, la orden no fue concedida. El juez revisó la presentación inicial y negó la orden de emergencia o temporal porque no había acusación de violencia física ni amenaza inminente. Pero la audiencia aún iba a ocurrir. Inmediatamente llamé a un abogado. Me costó un anticipo de 60.000 pesos solo para entrar por la puerta. Eso dolió. Pero le llevé todo el rastro de papel. Lo revisó en unos 20 minutos y dijo: esto va a ser desestimado, pero necesitas presentarte y me necesitas allí. Así que sí, ahora estaba gastando dinero en un abogado porque mi ex robó mi propiedad, fue atrapada y decidió que la mejor defensa era afirmar que la estaba abusando por reportar el crimen. Las matemáticas en esto estaban empezando a ponerme furioso. Pero aquí está lo que me dio algo de tranquilidad: el detective me dijo fuera de registro que era muy probable que el fiscal presentara cargos. La evidencia era abrumadora. Ella literalmente me había enviado un mensaje de texto con una confesión. El anuncio de Marketplace estaba a su nombre. El comprador había dado una declaración. Mis recibos del equipo y la documentación del seguro eran irrefutables. Dijo que la presentación de la orden de restricción en realidad no se veía bien para ella porque parecía ser una represalia. Su nivel de sentirse con derecho a todo estaba por las nubes, pero el sistema legal estaba a punto de hacer lo suyo. Actualización 2, 16 días después. Esta es la última actualización. Ha sido un viaje y necesito dejar de hablar de esto públicamente por razones legales que mi abogado me ha recomendado encarecidamente que respete. Pero les debo un final a todos ustedes. La audiencia de la orden de restricción fue primero. Mi abogado se presentó con un archivo que era, sin exagerar, de unas 2 pulgadas de grosor, una línea de tiempo impresa, cada mensaje de texto, cada captura de pantalla, el informe del Ministerio Público, las notas del detective. Mi contrato de arrendamiento mostrando que yo era el único inquilino, recibos del equipo,
su anuncio en Marketplace, la declaración del comprador, y el envío por transferencia de su madre de los 84.000 pesos que intentó enviarme como un acuerdo después de que se presentó la denuncia. Lo cual mi abogado señaló que podría interpretarse como conciencia de culpa. Esperen, no mencioné la transferencia. Sí, después de la llamada telefónica en la que le dije a su madre que dejara de contactarme, su madre transfirió 84.000 pesos a mi cuenta con la nota, restitución completa por el malentendido. Lo rechacé de inmediato por consejo de mi abogado. Dijo que aceptar dinero podría complicar el caso penal, pero el hecho de que existiera con esa nota era útil. Su abogado de asistencia legal argumentó que la denuncia y el desalojo eran parte de un patrón de control coercitivo. Mi abogado presentó el patrón real, ella robó propiedad, la vendió, lo admitió por mensaje de texto y luego presentó la orden de restricción 12 días después de que un detective le informara que se enfrentaba a un proceso penal. La línea de tiempo hablaba por sí sola. El juez desestimó la orden de restricción. No solo la denegó, la desestimó. Hizo un comentario desde el estrado que voy a recordar durante mucho tiempo. Dijo: el tribunal toma las órdenes de protección extremadamente en serio, y presentar una como respuesta táctica a procedimientos legales legítimos socava el sistema para las personas que genuinamente necesitan protección. No la sancionó, pero el tono dejó en claro que lo consideró. Ximena estaba sentada al otro lado de la sala. No me miró en todo el tiempo. Su madre estaba en el área del público, llorando en silencio. No me sentí triunfante. Me sentí cansado. Ahora, el caso penal. El fiscal presentó cargos, un cargo de robo. Mi abogado me explicó lo que probablemente pasaría. El fiscal ofrecería un acuerdo de culpabilidad antes de que llegara a juicio porque la evidencia era muy clara y los juicios son costosos. Tenía razón. Aproximadamente una semana después de que se desestimara la orden de restricción, el defensor público de Ximena se comunicó con mi abogado preguntando si yo estaría dispuesto a proporcionar una declaración de impacto de la víctima apoyando la indulgencia. Mi abogado me preguntó qué quería hacer. Lo pensé durante 2 días. Esta es la parte en la que tengo que ser real con todos ustedes. Una condena penal arruinaría su vida. En cuanto a su carrera, vivienda, todo. No podría trabajar en la gestión minorista, la mayoría de las empresas realizan verificaciones de antecedentes. Tendría problemas para alquilar departamentos. La seguiría durante años, posiblemente para siempre, dependiendo de las leyes de antecedentes penales. Y a pesar de todo, el robo, el sentirse con derecho a todo, el truco de la orden de restricción, la locura de su madre, ella seguía siendo alguien con quien había compartido 1 año y medio de mi vida, alguien a quien había querido. Pero luego pensé en lo que realmente había hecho. Ella no cometió un error. Esperó hasta que estuve fuera de la ciudad. Publicó el equipo el mismo día que me fui. Tenía a un comprador alineado en cuestión de horas. Negoció un precio. Dejó entrar a un extraño a mi departamento para llevarse mi propiedad. Cobró el pago y luego me envió un mensaje de texto al respecto como si hubiera reorganizado los muebles. Eso no es un error. Eso es un plan. Y cuando fue atrapada, no asumió la responsabilidad. Reclamó derechos de inquilino. Se comió mi comida. Envió a su madre a negociar. Presentó una orden de restricción como represalia tratando de pintarme como el abusador. En cada paso, ella eligió la escalada en lugar de la responsabilidad. Le dije a mi abogado que no proporcionaría una declaración apoyando la indulgencia. No proporcionaría ninguna declaración en absoluto. Dejaría que el sistema legal hiciera lo que sea que haga el sistema legal. El acuerdo de culpabilidad llegó aproximadamente 1 semana después. Su defensor público lo negoció a la baja. Ella se declaró culpable de un cargo reducido. Su sentencia real: 3 años de libertad condicional, restitución obligatoria de 84.000 pesos, la cantidad que recibió de la venta, ya que yo ya había recuperado el equipo, 200 horas de servicio comunitario y antecedentes en su historial. Un registro de antecedentes. Ella podría potencialmente solicitar su eliminación después de completar la libertad condicional. Mi abogado dijo que eso era típico para primeras ofensas, pero hasta entonces, y posiblemente después, dependiendo del juez, está ahí.
Su mamá me envió un último mensaje después de la sentencia. Esta vez no estaba enojada, solo estaba triste. Dijo, espero que esto haya valido la pena para ti. Le has quitado su futuro. No respondí, pero diré aquí lo que le habría dicho a ella si yo fuera una persona menos cuidadosa, yo no quité nada. Su hija tomó algo y luego pasó 6 semanas redoblando y triplicando la apuesta en lugar de alguna vez, solo una vez, decir, me equivoqué, lo siento y aceptaré lo que venga. Eso es todo. Eso es lo que me mata de todo el asunto. En cualquier momento. Cualquier momento. Si ella hubiera mostrado una responsabilidad genuina, podría haberlo manejado de manera diferente. Si hubiera dicho, metí la pata. Esto es indefendible. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? En esa primera llamada, honestamente no sé si habría presentado la denuncia. Tal vez lo habría hecho, tal vez no. Nunca lo sabré porque ella nunca me dio esa opción. En cambio, me dio argumentos sobre derechos de inquilino, negociaciones de madre protectora, la jugada de la orden de restricción y un flujo interminable de esto es tu culpa por dejar mis cosas donde yo pudiera encontrarlas. Para cualquiera que se pregunte sobre las secuelas prácticas, el aviso de desalojo de 30 días expiró mientras se procesaba el caso penal. Ella se mudó el día 28, tomó sus cosas y dejó su llave en el mostrador. No dañó nada, lo que honestamente me sorprendió. Su mamá vino con una camioneta y se fueron en unas 3 horas. Cambié las cerraduras esa noche, me senté en mi sofá en mi tranquilo departamento con todo mi equipo de vuelta en el armario donde pertenece, y simplemente me senté allí un rato. No me sentí victorioso. No me sentí triste, exactamente. Solo sentí el peso de ello. Mi amigo vino esa noche con unas cervezas, vimos baloncesto, él no me preguntó sobre nada de eso y estuve agradecido por eso. Tengo una sesión de fotos de productos la próxima semana para una marca de cosméticos. Contrato decente. Mi reclamo de seguro fue retirado ya que recuperé el equipo, por lo que mis primas no subieron. La factura de mi abogado llegó a poco menos de 100.000 pesos cuando todo estuvo dicho y hecho. Ese es dinero que nunca recuperaré, y me hace apretar la mandíbula pensar en ello. Pero estoy trabajando. Mi equipo está intacto. Mi historial está limpio. Los 84.000 pesos en restitución vendrán en cuotas mensuales como parte de su libertad condicional. Probablemente recibiré unos 2.300 pesos al mes durante los próximos 3 años. No lo pedí, el tribunal lo ordenó. Lo tomaré. No cubrirá al abogado, pero cubrirá algo. No reviso sus redes sociales. No les pregunto a amigos en común por ella. Borré nuestras fotos antiguas la semana pasada. No en alguna forma dramática y ceremonial. Solo sentado en el sofá un martes por la noche liberando espacio de almacenamiento en mi teléfono. Tomó unos 4 minutos. Un par de personas me han preguntado si me siento culpable. He estado pensando en eso, honestamente. La respuesta es que me siento culpable de no sentirme culpable, si eso tiene sentido. Como que sé que una parte de mí probablemente debería sentirse peor por el asunto de los antecedentes. Ella tiene 28 años con un registro criminal, y eso va a ser una sombra en su vida durante mucho tiempo. Pero cada vez que empiezo a sentirme mal, me la imagino dejando entrar a un extraño a mi departamento para sacar el equipo que pasé 6 años construyendo mientras yo estaba en otro estado, confiando en ella. Y entonces ya no me siento tan mal. Última cosa, me han preguntado qué haría diferente. Honestamente, habría instalado una cámara en mi oficina. No porque esperara esto, sino porque soy fotógrafo y tengo cámaras, y habría hecho que el caso fuera aún más hermético. Pero nunca en 1.000.000 de años pensé que necesitaría proteger mis pertenencias de la persona que dormía a mi lado. Lección aprendida. Supongo que eso es todo. Gracias por leer todo esto. Apagando las notificaciones en esta cuenta ahora. Vayan a proteger sus cosas, gente. En serio.